Buen día a todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray, bienvenido a la más alta tribuna de la Nación, medios de comunicación, pueblo de México. Ante la falta de resultados concretos en el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y el bienestar de la población, el segundo informe de gobierno da mayor importancia a las dudosas expectativas futuras derivadas de las llamadas reformas estructurales, las cuales, además de ser cuestionables no solo por la oposición, sino por la mayoría de la población, están muy lejos de que sus supuestas bondades se traduzcan en beneficios concretos para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, los que siguen padeciendo los efectos de un sistema económico excluyente que incentiva la pobreza y la desigualdad y que solo ha beneficiado a unos cuantos. En el tema que nos ocupa, que el informe se denomina México Próspero, se intenta engañar a la población con planteamientos que no tienen sustento. Se dice que el Gobierno de la República estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas de esta administración, lograr un México próspero. A través de esta meta nacional se busca que el país cuente con un mayor crecimiento económico sostenido e incluyente, que permita eliminar de manera permanente la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad más equitativa. Además de que estos propósitos ya se han establecido de manera reiterada durante ya varias décadas sin lograrlos durante los 2 primeros años de esta administración, seguimos en las mismas. La economía casi no crece, no se generan los empleos que demanda la población y la calidad de los existentes se deteriora. La única diferencia con las administraciones anteriores es que ya se acabaron los pretextos. Ya se lograron las reformas que según ustedes querían y si no se obtienen resultados, el juicio va a ser implacable. En el primer año de gobierno de Peña Nieto solo crecimos 1.1%, descontando el crecimiento de la población, significó un decrecimiento de menos 0.2%. En el primer semestre de este año, el crecimiento fue de 1.7, equivalente a solo 0.6% en términos per cápita. Este mal comportamiento hizo que la Secretaría de Hacienda revisara su pronóstico inicial de 3.9% que prometió en los criterios de política económica para 2014 al 2.7%, cifra que incluso está siendo cuestionado por diversos analistas. Pero como siempre, hay que echarle la culpa a alguien y no asumir responsabilidades. En el informe se nos dice que la falta de crecimiento de la economía mexicana es culpa de los Estados Unidos. No crecieron como debía y eso nos afectó a los mexicanos. Por si esto no fuera suficiente, ustedes se curan en salud diciendo, en julio del presente año el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento global para 2014 de 3.8 a 3.4%, mal de muchos, consuelo de inocentes mexicanos. Si ya sabemos hasta el cansancio la vulnerabilidad que tiene la economía mexicana de los Estados Unidos, ¿por qué no hacemos algo para reducir esta dependencia? ¿Por qué no incentivamos el mercado interno vía una mejora sustancial del ingreso de los trabajadores y la distribución más equitativa de los recursos disponibles? ¿Por qué no hacemos algo por integrar mayor valor a las exportaciones y sustituir importaciones? ¿Por qué no hacemos algo por ser menos dependientes de los hidrocarburos? En el informe se dice que para medir el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, se establecieron indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de la meta denominada México Próspero, se establecieron el índice de competitividad global y el crédito interno al sector privado. Respecto a la primera meta, dice que de acuerdo con el indicador, durante el periodo 2013-2014, México se ubicó en la posición 55 de 148 países y obtuvo una calificación de 4.34, mientras que en el mismo periodo, 2007-2012, promedió una calificación de 4.25. Cuando redactaron el informe no se esperaban que en el reporte 2014-2015 el Foro Económico Mundial ubicó a México en el lugar 61 de 144 países evaluados y lo calificó con 4.27, casi igual que en el promedio 2007-2012. Es decir, no hay avances en esta meta, hay retrocesos. En cuanto a la segunda meta, relativa al crédito interno del sector privado, en el informe se dice que de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera de crédito total de la
banca comercial al sector privado a junio alcanzó un valor de 2.6 billones, cifra superior en 4.9 real con respecto a junio de 2013 y equivalente al 15.4 del Producto Interno Bruto, que es mayor en 0.4 puntos porcentuales al observado en igual lapso del año anterior. Es sorprendente que en el informe se diga que si bien en el primer trimestre de 2014 la recuperación económica fue menor a la esperada, en el segundo semestre la economía mostró un mayor dinamismo. En primer lugar, hay que decir que el segundo semestre apenas está empezando para poder decir que la economía muestra este dinamismo. En segundo término, hay que aclarar que mientras en el primer trimestre crecimos 1.88, en el segundo crecimos 1.56, lo que no muestra una aceleración de la actividad económica, sino todo lo contrario. Es muy importante decir que el mayor nivel de gasto se financió en menor medida con el aumento de impuestos derivado de la reforma hacendaria y en mayor medida con un endeudamiento significativo. Por su parte, la deuda neta del sector público aumentó 818,000 millones de pesos entre julio de 2012 y julio de 2014, pasando de representar el 33.7% al 37.3% del Producto Interno Bruto. En el informe también se dice que se mantiene una estrategia de acumulación de reservas internacionales con el objeto de fortalecer las condiciones de liquidez de la economía mexicana. De esta forma, el 1 de agosto de este año, las reservas internacionales del país alcanzaron su nivel máximo histórico de 190,400 millones de dólares, más respecto a los acumulados en el 2013. Los criterios que nosotros vemos y generamos y que se van a hacer de manera general en la política económica para 2015 están previendo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.7%. Al respecto, hay que decir que en los 2 años de esta administración el crecimiento económico ha quedado muy por debajo de lo que se estableció en los criterios de política económica. Para 2013 se pronosticó un crecimiento de 3.5% y solo se logró menos de la tercera parte, 1.1%. Para 2014 el promedio fue de 3.9 y a la fecha la Secretaría de Hacienda ya lo redujo a 2.7. Esta es una muestra de que el gobierno es muy optimista o que no cuenta con los mecanismos de política económica para lograr los resultados que se propone. En los criterios de política económica se dijo que para 2014 que para 2015 se esperaba un crecimiento inercial de 3.8, pero si se concretaban las reformas estructurales, el crecimiento aumentaría hasta el 4.7. Ahora ya se concretaron las reformas, el crecimiento estimado será inclusive menor que el inercial. ¿Qué pasó con las tan ansiadas reformas, las urgidas reformas estructurales? Se prevé que el consumo interno crezca 3.4% en 2015, más del 2.3% en 2014, y la formación del capital 4%, mucho más que el 1.4% de 2014. Para que esto suceda, se requerirá necesariamente que se fortaleciera el mercado interno no solo por el efecto limitado de las exportaciones, sino principalmente por un aumento de la capacidad de compra de la población, lo que a su vez tendría que ser producto de la creación de empleos y una mejoría sustancial de los ingresos de la población ocupada. No se vislumbran políticas públicas efectivas que propicien esto. La apuesta que está haciendo el gobierno en este sentido es demasiado optimista. En el caso de que se lleguen a concretar las inversiones extranjeras previstas por las reformas a telecomunicaciones y energéticas, no serán tan significativas para que alcancen los más de 27,000 millones de dólares que se requieren para financiar el déficit de la cuenta corriente de 2015. Por otra parte, si se logran las metas de inversión extranjera, el contenido importado de las mismas incrementaría las importaciones sobre todos los bienes de capital y, en consecuencia, aumentaría el déficit de la cuenta corriente. Por eso hay que insistir una y otra vez que mientras no se implemente una política industrial efectiva para sustituir importaciones e incrementar el contenido nacional de las exportaciones, ni las mejores reformas estructurales tendrán efectos positivos en la calidad de vida de la población, de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Lo que ocurre es que la implementación de la política industrial que requiere el país es mucho más difícil y compleja que cambiar la legislación, a lo que ha dado prioridad esta administración.
pensando que el resto del trabajo lo harán las fuerzas del mercado. Nada más lejos de la verdad. La política industrial debe incluir programas efectivos y suficientes de investigación y desarrollo tecnológico, preparación de capital humano, integración de cadenas productivas, desarrollos de fuentes de financiamiento que no tengan como único propósito la obtención de enormes ganancias, un sistema fiscal promotor del desarrollo, un gasto público eficiente, instituciones públicas de fomento y regulación eficientes y algo muy importante, combate frontal a la corrupción y a la inseguridad que impera en nuestro país. Todo está ajeno en las tan publicitadas reformas estructurales. No han servido para nada. No hay más empleo, no hay más seguridad, no hay más dinero, que tienen como práctica el único propósito de generar pingues negocios privados. Es decir, en México ya hemos hecho todo para que nos vaya bien. Si no nos va bien será por culpa de lo que pasa en el extranjero. Eso es, por lo menos decir, una enorme irresponsabilidad. Ya nos cansamos de escuchar que ya pronto nos irá bien. El legislativo ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad. Urgimos al Ejecutivo cumplir con la suya, que le dé un mejor movimiento a México, como lo dicen en todos lados, pero que a los mexicanos nos vaya mejor, y para eso falta mucho más que no está dando este gobierno. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.